Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Formando Líderes Contable, un espacio presentado por Starsoft. Hoy vamos a tocar un tema súper importante que nos llega a todos, que sería sobre la R90 y vamos a tener casos prácticos dentro del sistema de Starsoft. Hoy estamos en compañía con la contadora pública Gabriela Corbalán, que forma parte del equipo de Starsoft. Muy buenas tardes, Gabriela. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Diana, ¿cómo estás? Estamos para compartir hoy un tema muy importante para todos, que es la importación de la Resolución General 90, que obviamente está ya vigente dentro de lo que sería este periodo 2021 para ciertos contribuyentes. Y arrancamos obviamente que ya con el 2022 a full, ¿verdad? Así Ya mismo estamos ya cerquita. estamos a punto prácticamente de entrar a pasitos de entrar en el 2022. Entonces le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia y a todos los que siempre están ahí del otro lado siguiendo nuestras transmisiones y nuestras capacitaciones. Así mismo, Gabriela. Gaby, ¿será que nos podrías comentar un poquito lo que sería la parte del margen teórico, ¿verdad? Sobre la resolución 90 para ir refrescando un poquito y teniendo algunas pautas que los contribuyentes y los colegas tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Para dicha presentación, ¿verdad? Sí, de hecho que tenemos dentro de lo que sería un poquito lo que sería el marco teórico. Esto obviamente, como bien sabemos, ya prácticamente está vigente o ya se habla de registros electrónicos en la ley 6380, ¿sí? Sí. Entonces, dentro de esa ley, ya en un apartado X y de los decretos que se dieron o fueron saliendo o publicándose después de la ley 6380, ya hablaba de un registro electrónico de comprobantes. Y con la resolución general 90, ¿sí?, que se publica dentro de lo que sería la reglamentación en sí, se publica el 11 de mayo del 2021, ¿sí? Entonces, a partir de esa fecha, todos los que están incluidos dentro del anexo, primeramente, ¿sí?, de esta resolución, porque bien sabemos que hay primeramente un anexo, ¿sí?, que corresponde a todos aquellos contribuyentes, ¿sí?, que están alcanzados por esta resolución dentro de este año o periodo 2021. Entonces, dentro de ese anexo hay un sinfín de contribuyentes, creo que son 1.300 más o menos, Por ahí. si no es más, los contribuyentes que están ya alcanzados por esta resolución general 90, que rige, como bien lo dije, y está obviamente explícitamente dentro de la misma reglamentación, desde el 11 de mayo del 2021. ¿Qué significa eso? No significa que a partir de ese mes nomás yo voy a levantar mi información. No, para todos aquellos contribuyentes que están designados ya dentro del anexo de esta resolución general 90, desde qué periodo ellos tienen que, o desde qué mes ellos tienen que ya subir o importar sus archivos dentro de esta resolución general 90 desde enero del 2021, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito, como bien lo indicaba la compañera Diana, un repaso de lo que sería la resolución. Muchos ya están obviamente en el proceso de ir importando estos comprobantes, ¿sí?, o estos registros de comprobantes de forma electrónica. Entonces tenemos que los artículos de la resolución en sí, creo que cuentan más o menos con un poco más de 20 artículos esta resolución, ¿sí?, donde obviamente están las definiciones, ¿sí?, y habla un poquito de lo que sería comprobante o comprobantes, las siglas correspondientes de la declaración jurada informativa. En el artículo 1 nos habla del INE simple, nos habla del IRP, renta de servicios personales, nos habla del IVA, las siglas del RUC, que muchos obviamente manejamos y sabemos, el sistema Marangatú y la Subsecretaría de Estado de Tributación. Eso un poco habla de lo que sería el artículo 1.
Luego en el artículo 2, ¿qué es lo que nos habla? Nos habla de implementar el registro electrónico de los comprobantes en el sistema Marangatú, que conformarán los libros de compras y ventas de los contribuyentes del IVA, así como los libros de ingresos y egresos de los contribuyentes del IRP, renta de servicios personales, y del IRE simple, ¿sí? A los que hacen referencia el artículo 18 de la Resolución General 39/2020, el artículo 32 de la Resolución General 69 y el artículo 79 del anexo al decreto 3182/2019 respectivamente. Entonces aquí nos habla también de unas reglamentaciones, ¿sí?, que forma parte del marco correspondiente a la Resolución General 90, ¿sí? El decreto 3182, ¿verdad?, que corresponde al del IRE general o al del impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Y aquí en este artículo 2 ya nos habla, ¿sí?, y nos aclara correctamente quiénes son los contribuyentes, ¿sí?, que son alcanzados y cuáles son los libros que se deben presentar. Entonces indica aquí, libros de compras y ventas. ¿Para quiénes? Para contribuyentes del IVA. Entonces, todos aquellos contribuyentes que están obligados propiamente solamente por el IVA, independientemente a que de repente tenga una facturación mínima, pero está obligado por el IVA, va a tener que hacer también este registro de comprobantes dentro ya sea del sistema Marangatú manualmente o obviamente si cuenta con el sistema StarSoft, utilizar obviamente el sistema correspondiente para poder hacer la importación. Entonces, supongamos que es un contribuyente de IVA que esporádicamente incluso tiene facturas que emite, ¿sí? No sé, de repente es un comisionista o un vendedor, ¿verdad?, y comisiona por las ventas que él haga. Pero por mes comisiona esporádicamente, no sé, comisiona cada 3 meses, comisiona cada 6 meses, pero es un contribuyente obligado por el IVA. Entonces él va a tener que hacer su presentación de lo que serían sus comprobantes en el sistema Marangatú. O sea, no importa que él comisione, a modo de ejemplo, ya siendo un poco excesiva, no importa que él facture 1000 guaraníes. Por ese 1000 guaraní, él tiene que hacer su registro dentro del sistema Marangatú. ¿Por qué? Porque está obligado por el IVA. Entonces aquí en el artículo 2 aclara perfectamente esto. Libros de compras y ventas de los contribuyentes del IVA, ¿sí? Y en el caso, Gaby, te voy a interrumpir un poquito. En el caso de que este comisionista, ¿verdad?, como bien lo decís, esporádicamente factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ese contribuyente los meses que no factura? O sea, que va a tener que declarar sin movimiento igual, o sea, presentar el formulario de esos meses sin movimiento. Así mismo, igualmente él va a tener que hacer su declaración jurada informativa. Solamente que en este caso va a ser sin movimiento. Tiene que hacer su talón de presentación. Directo nomás ya. Directamente. ¿Qué es lo que no va a hacer él? No va a importar o no va a informar, como bien su nombre lo dice, declaración jurada informativa. ¿Qué es lo que él no va a hacer? No va a levantar ningún tipo de dato de comprobantes, ¿verdad? Porque obviamente él no emitió nada en el mes que no emitió. Lo mismo con los comprobantes de compras. Si él en el mes no tiene facturas que estén relacionadas a su actividad, ¿verdad?, que él ejerce, y no es contribuyente de renta personal, entonces él está obligado solamente por el IVA. También para la compra él va a tener que informar, ¿verdad?, pero va a hacerlo directamente sin movimiento. Sí, también tiene que hacer su presentación de la declaración jurada informativa. Entonces ese proceso, ¿dónde lo va a hacer? Lo va a hacer ya directamente en el Marangatú, ¿sí? Entonces en ese caso, por ejemplo, ya no va a tener que hacer ninguna generación de archivo en su sistema, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a hacer directamente ya su presentación en el Marangatú.
Sí, porque eso normalmente ahora los clientes, o sea, los contadores están teniendo muchas de esas consultas, ¿verdad? De cómo genero mi archivo para levantar si no tiene movimiento. Así mismo, no. Entonces, De hecho que en ese caso, como digo, ellos ya no van a hacer una importación al Marangatú, sino que van a tener que ingresar directamente al Marangatú. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer su talón de presentación, ¿sí? Entonces van a confirmar que ellos no tienen movimiento y va a salir el talón de presentación como sin movimiento. Entonces, también acá aclara en el artículo 2, ¿verdad?, que también se van a subir los libros de ingresos y egresos de los contribuyentes del impuesto a la renta personal por renta de servicios personales y del IRE simple, ¿sí? Entonces aquí aclara perfectamente también ingresos y egresos del IRP, renta de servicios personales e IRE simple, ¿sí? Aquí no nos habla de renta general o IRE general, no nos habla de IRP, renta por ganancia de capital. Entonces, valga la redundancia y valga la aclaración, ¿verdad?, de que los contribuyentes obligados o alcanzados por esta resolución son los del IVA, impuesto a la renta personal, renta de servicios personales e IRE simple. Acá no habla de IRE general, no habla de impuesto a la renta personal por rentas y ganancias de capital. Entonces, ¿en qué caso el contribuyente de IRE general y del impuesto a la renta personal por rentas y ganancias de capital, en qué caso sí va a estar alcanzado? En el caso de que obviamente en el IRE general esté obligado por el IVA, ¿sí? Sí. Y en el caso del impuesto a la renta personal, renta ganancia de capital, también esté obligado por el IVA. En ese caso sí va a tener que presentar los comprobantes o va a tener que subir la información al Marangatú, ¿sí? Pero afectado a qué obligación? Afectado a la obligación del IVA. No va a estar afectado ni en renta personal ni en el IRE. ¿Por qué? Repito, porque es IRP, renta servicios personales, e IRE simple, ¿sí? Entonces aquí uno ya en el momento de hacer, obviamente, ya sea su importación desde el sistema o su carga manual dentro del Marangatú, para el momento de hacer la imputación, muchos casos tenemos de que, ¿qué hago con mi IRE general? ¿Verdad? Sí. ¿Dónde imputo mi IRE general? Y no hay nada que imputar para el IRE general, para la resolución general 90. Solamente ¿sí? El IVA. Solamente el IVA, que si utilizan el sistema ya le hace el proceso en esa generación de archivos que después vamos a ir mostrando también en los casos prácticos. Sí, porque muchos de los clientes, por ejemplo, se confunden. Viste que hay un apartado, creo que es en la columna O, creo que es del IVA, y el de al lado es el de IRE, el de IRE. Entonces ellos piensan que ahí es donde claro, tiene que pero estar por eso, acentuado. sí, por eso es que repito de que el IRE va relacionado pero al IRE simple, no al IRE general, y es lo que aclara concretamente la resolución general. Entonces esto nos dice el artículo 2, como ya indicaba, y luego en el artículo 3 vuelve a indicar quiénes son los sujetos obligados por esta resolución general 90. Entonces los sujetos obligados por la resolución general 90 en el artículo 3 nos aclara nuevamente: contribuyentes del IVA, contribuyentes del impuesto a la renta personal por renta de servicios personales y los contribuyentes del IRE simple, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, en el artículo 2 y en el artículo 3 bien nos aclara quiénes son los sujetos obligados por la resolución. Luego, en el artículo 4 nos indica un poquitito los medios para el registro de la información, ¿sí? Entonces aquí nos habla de que todos los contribuyentes señalados en el artículo 3 deberán registrar los comprobantes que sustentan sus operaciones de compras y ventas
y o de ingresos y egresos a través del sistema Marangatu, con su clave de acceso, ¿verdad? Ingresando al Marangatu. Ese es el medio para el registro de la información. Y en el artículo 5, ¿sí? Nos habla que va a tener que registrar el contribuyente de forma individualizada cada comprobante recibido y o emitido. No es que yo voy a hacer una lista de mis comprobantes y eso nomás yo voy a subir, por ejemplo, al Marangatu o presentar. No, es comprobante por comprobante lo que hay que presentar como información. Luego tenemos adopción del contribuyente. El registro podrá ser realizado indistintamente, de manera individual, carga manual o mediante la importación de archivos, ¿sí? Y esto es lo que obviamente nos convoca con relación al sistema, la importación de archivos, ¿sí? Que con nuestro sistema contable que estemos manejando, es eso lo que nos va a permitir el sistema, importar esta información directamente al Marangatu. Otro punto importante dentro de lo que indica también esta reglamentación es que el Marangatu va a aceptar únicamente el registro de los comprobantes que superen las validaciones relacionadas al timbrado de documentos y a los datos del RUC. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los timbrados de documentos, ¿sí? Y bueno, los datos del RUC, básicamente no tendría por qué tener errores los datos del RUC, ¿sí? Pero los timbrados sí pueden llegar a tener errores, ¿sí? Entonces, al momento de la importación, ¿qué es lo que va a hacer el Marangatu? Me va a lanzar el error. Y en el caso del timbrado hay varias causas por las cuales puede salir el error. Uno, que por error se haya anulado, por ejemplo, la factura, ¿sí? Se emitió una factura, se anuló esa factura, ya sea del contribuyente que emite la factura, que por error pudieron haber anulado la factura, así como también del proveedor al recibir. Entonces es muy importante hacer ese control, ¿sí? Del timbrado. ¿Por qué? Pues yo recibo una factura del proveedor. Para mí va a estar siempre todo bien. No sé, claro, le hago le hago el control en servicio online, ¿verdad? Que me permite consultar la validez del documento. Me sale que el documento es válido al momento de recibir. Bueno, todo bien. Pero después, al momento de hacer mi importación, ¿verdad? Que es hoy empezar a hacer la importación o a partir del momento que estuvo vigente ya los procesos o los campos para poder hacer esa importación al Marangatu, uno empezó a hacer sus importaciones. Y bueno, fue una factura, qué sé yo, de enero. Presenté mi mes de enero, importé mi mes de enero y me sale un error en un timbrado que yo ya había consultado, que estaba válido al momento que yo recibí, al momento que presenté mi formulario 120, ¿verdad? Que si fue de enero, yo voy a presentar mi formulario 120 en febrero, ¿verdad? Y hoy tengo que levantar esa información al Marangatu. Y resulta que el timbrado me dice que no corresponde o la secuencia del número está anulada, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué yo tengo que hacer? Corroborar, obviamente, con mi proveedor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió con esa factura? Y ahí ya tendría que ver yo, o con la SED, o con el proveedor directamente, cuál es el manejo que le voy a dar a esa factura. Porque si es un monto pequeño, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que rectificar, porque mi proveedor por error anuló. Entonces ahí tendríamos que ver cuál sería la solución, pero ya no con StarSoft, ¿verdad? Porque muchas veces cuando saltan los errores, ellos piensan que es un problema del sistema, pero realmente ya no es una cuestión del sistema, sino que ya es una cuestión del proveedor con el que reciben la factura, en el caso de que sea obviamente de compras, y ver ya qué solución dar. De repente hacer una consulta con la SED, a ver qué solución se puede dar a eso, en el caso de que, por ejemplo, la factura esté realmente anulada. ¿Y eso dónde se controla? Se controla obviamente en el Marangatu. Obviamente, o sea, que directamente nomás ya con ellos, porque ellos lo que tienen el validador
justamente del timbrado, Sí. que es donde ahí únicamente voy a poder tener la información que corresponde de ese Sí, documento. y habla un poquito de este tema porque no hace mucho que tuvimos justamente un caso similar donde el error que obviamente salía en Surgió. el Marangatú o surgió en el Marangatú fue eso, de que la factura estaba anulada. Entonces, era una factura emitida incluso por el cliente, ¿sí? Y luego, ingresando un poco a lo que sería su Marangatú, ayudándole obviamente a la colega que llamó pensando que era un problema del sistema, empezamos a investigar en su Marangatú porque, como digo, era una factura emitida por el cliente. Y encontramos que efectivamente en facturación y timbrado, en los documentos dados de baja, se encontraba esa factura como anulada. Como anulada. Sí. Entonces ella me pregunta, ¿y qué solución tengo? Y bueno, eso ya es ver con la SED, Sí. ver si es que esa factura anulada se puede revertir, se puede dar como otra vez activa. La verdad que yo ya no sé qué proceso se podría hacer ahí en la SED, ¿verdad? Pero eso ya se tendría que ver con la SED, pues ya no es un problema del sistema en sí, ¿verdad? Sino Ya que es una cuestión ya con la SED y con el contribuyente en este caso, ¿verdad? Así Porque mismo. como digo, la factura realmente estaba anulada. Entonces tener muy en cuenta el tema del timbrado. ¿Por qué? Porque en línea ellos van a validar toda la información. En el momento de la importación. En el momento de la importación ya va a aparecer toda la información y ahí es donde van a ir surgiendo obviamente los errores. Bien, después que tenemos la importación de archivos en el artículo 6. Bueno, en el artículo 6 nos habla claramente también de la importación de los archivos. Entonces, el contribuyente que utilice esta importación de archivos para remitir la información de los comprobantes, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? La especificación técnica, ¿sí? Que eso obviamente Starsoft ya lo tuvo en cuenta para poder justamente generar ese archivo. Los archivos importados no deberán ser incluidos comprobantes electrónicos ni virtuales. Aquí también me quiero detener un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del sistema, voy a pasar un poquito ya al sistema para ir viendo un poco los casos prácticos. Entonces, dentro de mi sistema, ¿sí? Tanto libro compra como libro venta, ¿sí? Entonces, yo tengo la opción de cargar un comprobante, ¿sí? De cargar un comprobante como factura virtual o factura electrónica, ¿sí? Entonces, aquí voy a desplegar mi opción, ¿sí? Y voy a la última parte de mi seleccionador de tipo de comprobante y yo tengo aquí factura virtual y factura electrónica, ¿sí? Entonces, estas dos opciones aplican a lo que dice el artículo de importación de archivos en el artículo 6. Entonces dice, no deberán ser incluidas comprobantes electrónicos ni virtuales. ¿Qué hago yo en mi sistema? Cargo como tipo de comprobante factura virtual o factura electrónica, el que corresponda, ¿sí? Y esto, al tener tipo de comprobante, factura virtual o electrónica, al momento de hacer mi generación del archivo, estos comprobantes ya no me van a llevar. Entonces, aquí es donde aplica lo que dice el artículo 6, ¿sí? Después dice, la SED tendrá un plazo máximo de 72 horas para validar la información recibida. Esto ellos, entiendo yo, que agregaron dentro de un artículo para tener más o menos un plazo, como dice ahí mismo, un plazo máximo de responder ellos la validación, ¿sí? Pero normalmente uno levanta y ya en el momento va teniendo... Sí, así mismo. O sea, que no tarda tanto, a no ser que sea un volumen de importación exactamente mucho más elevado. Entonces uno va importando su archivo y en el momento, después de unos minutos, le da a actualizar y ya tiene ahí el proceso de la información que justamente si validó o no los archivos y si tiene o no errores, ¿sí? Luego tenemos los registros contenidos en el archivo presentan algún error, entonces la SED remitirá al buzón tributario Marandú. La verdad que normalmente en el momento se ven los errores, no sé, la verdad no sé bien yo si realmente llega al buzón Marandú. Aquí dice así, ¿verdad?
pero no tengo constancia yo de que realmente llegue al Marandú esta información. Normalmente cuando se hace la importación, cuando vos le das otra vez consultar comprobantes importados, ahí ya te sale la grilla, ¿verdad? Exactamente, sí, por eso digo que no sé si realmente llega también al buzón Marandú. Ya los que están obviamente haciendo sus importaciones y haciendo la práctica de las importaciones seguramente van a poder visualizar. Pero en el artículo 6 habla un poquito de que los errores en teoría van a llegar al Marandú, ¿sí? Quiero mencionar un poquito desde dónde nos están siguiendo, Gabriela. Sí. Nos están siguiendo desde Asunción, desde Limpio, Luque, Ciudad del Este, Areguá, Altos, Encarnación, Nueva Colombia, Concepción, San Bernardino, Fernando de la Mora, Caguazú, Mingaguazú, Pacaraí, Villarrica y Nueva Esperanza. Un saludito para todos, muchas gracias por siempre estar detrás, siguiéndonos, ¿verdad? En todas las transmisiones. Entonces, un saludo para ellos. Acá me hacen una consulta, Gaby, también, ya que estamos en el tema, ¿verdad? Sí. Donde dice Fátima Zamudio, dice, IVA por absorción, ¿cómo se registra en el sistema? IVA por absorción. Sí, yo calculo que ha de ser por absorción de algún bien que adquirió o algo así, no sé. Y si puedes explicar un poquito más a qué se refiere ¿A qué se IVA por refiere? absorción. Por absorción, dice. Sí. Y Liz Cáceres Fernández dice, en el caso que esté en suspensión por el IVA, pero sí tiene movimiento en IRP por servicios personales dependiente, ¿estará igual obligado a presentar mensualmente o anual? No, en el caso de ser solo IRP y si está en suspensión su IVA, significa que no está generando información dentro de lo que sería el IVA. El IVA. O sea, no Exacto. tiene movimiento de IVA. Y si es una persona dependiente, significa que justamente está obligado solamente por la renta personal. O sea que va a generar el archivo anual. Anual, exactamente, va a ser su obligación 956. Y eso directamente entrando a su constancia de RUC, entonces ahí ella va a poder verificar eso. Entonces entra en la constancia de RUC de su contribuyente y verifica a qué obligación le agregaron, ¿sí?, a ese contribuyente, ¿sí? Si, por ejemplo, ya está dentro del anexo de la Resolución General 90, entonces tendría que ya estar obligado por la 956. Y si no está designado o no está dentro del anexo, ya a partir del 2022 le va a saltar seguramente en su constancia de RUC que está obligado por la 956 y tiene solamente IRP. Sí, de hecho que eso en el Marandú estuve verificando un poquito y sí, ya están notificando ya para el 2022. Eso es una parte, ¿verdad?, de lo que había visto ya en el Marandú, ¿verdad? Ojalá que esa respuesta sea favorable para Liz Cáceres entonces. Sí, así mismo. Después tenemos una consulta también de Cristian Argüello. Dice, consulto, si un contribuyente tiene obligación de IVA general e IRE general, solamente voy a importar lo relacionado a su IVA general, dice. Así mismo. Que es lo que ya estábamos Una mencionando. consulta muy importante. Y vamos a volver un poquito entonces al artículo 2, ¿verdad? Donde indica correctamente que conformarán los libros de compras y ventas de los contribuyentes del IVA. En este caso, entonces, ese contribuyente solamente va a tener que presentar libro de compras y de ventas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que sería el sistema para generar ese archivo, ¿sí? Para generar ese archivo, en su caso, va a generar solamente el libro o el tipo de registro ventas y tipo de registros compras. Para este contribuyente que está como IRE general, no va a aplicar lo que sería ingresos y egresos, ¿sí? Porque recuerden que, como lo indica en la resolución, ¿sí? Entonces, indica correctamente libros de ingresos y egresos para contribuyentes de IRP e IRE simple. No hay sacar libros de ingresos y egresos para IRE general, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta también eso, que va a ser compras y ventas. Está bien. Cristian Argüello, entonces está contestada tu pregunta.
Después dice Ruth Carolina Rojas Díaz, dice, ¿cuándo importás y hay errores? ¿Cómo se corrige esos errores? Sí, vamos a estar hablando un Mostrando poquito más también, adelante. mostrando esa parte y le pedimos nomás que se quede conectada a la transmisión que vamos a ir mostrando cómo se hacen las ¿Cómo se van correcciones. haciendo las correcciones? Acá Suyi Domínguez hace una consulta, dice, ¿cómo se cargan las facturas de servicio del exterior a crédito? ¿Con fecha de factura o fecha de retención? Facturas a crédito. Si son facturas a Factura de crédito, servicio del exterior, dice. ¿cómo? Facturas de servicio del exterior. Y sí, va a ser una factura del exterior. Pero dentro de lo que sería, si es registro de ventas, va a cargar como tipo de comprobante factura. Factura normal. Factura, normal, factura. Porque dentro de lo que serían justamente las Emitidas. especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, no existe un tipo de documento factura del exterior. Entonces, creo que en una ocasión también ya con la profe Viviana se había conversado un poquito de eso. Y indicaba también ella que va a ser directamente factura. Y la factura del exterior, ¿dónde es lo que aplica solamente en la leyenda de la factura de ellos? Que ellos tienen que tener como leyenda factura del exterior. Pero para la RG90, ella dentro de su sistema va a ir a su registro de venta y va a cargar directamente como factura. Ahora bien, ¿qué es lo que ella tiene que tener en cuenta? Que es una factura del exterior, probablemente su cliente va a ser cliente del exterior, ¿sí? Y ella lo que tiene que tener en cuenta ahí, que ella va a tener que crear el cliente directamente en la definición de clientes, ¿sí? Operaciones fiscales, ventas, definición de clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que ella va a cargar en definición de clientes? Va a cargar el propio RUT de su cliente del exterior, ¿sí? Ya no existe RUT genérico para la RG90, ¿sí? Entonces va a cargar el propio RUT de su cliente del exterior. La razón social va a ser el nombre de su cliente del exterior, ¿sí? Acá yo voy a cargar un poquitito, a ver si me permiten un ratito, un ejemplo, que justamente ayer me pasaba una colega, una clienta, y voy a utilizar más o menos ese dato. Entonces, por ejemplo, este era un cliente del exterior, su RUC era 30 en 2. 33, 262, 61. Ese era el RUC, por ejemplo, del cliente del exterior, ¿sí? Entonces yo voy a cargar ese dato, o esta persona va a cargar el dato, va a cargar el nombre, ¿sí? De su cliente del exterior. Completo, exactamente, así mismo. Cómo le factura a su cliente del exterior en la razón social, ¿verdad? O en la descripción de su factura. ¿Sí? Y luego lo que tiene que tener en cuenta es el tipo de identificación, ¿sí? Tipo de identificación. Para el tipo de identificación de cliente del exterior, o en el caso de ser proveedor también del exterior, aplica lo mismo, ¿sí? Solamente que en definición de proveedores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ir en tipo de identificación? Identificación tributaria. ¿De dónde sale identificación tributaria? Se preguntarán. De la especificación también técnica, ¿sí? Entonces, en la especificación técnica hay una tabla de código de tipo de identificación. Entonces, ¿cuál es la identificación? Tanto para clientes del exterior como para proveedores del exterior. Identificación tributaria, ¿sí? Entonces, al momento de generar el archivo para subir al Marangatú, el sistema, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar este código 17, identificación tributaria. Entonces, dentro del sistema, para proveedores del exterior y clientes del exterior, cargo el RUC propio, tanto o de mi proveedor o de mi cliente, y en tipo identificación tributaria. Entonces, con esto yo le doy aquí confirmar y ahí yo ya voy a poder siempre cargar mi cliente del exterior o mi factura del exterior.
Espero que esté contestada bien la pregunta de Suyi Domínguez entonces. Acá Nadia Pérez Castro dice, ¿los que tienen suspensión temporal no presentan los libros? Y eso ya, en el caso de suspensión temporal, eso ya tendría que ver un poquito justamente en su constancia de RUC. A ver, ¿qué le dice su constancia de RUC? Si le dieron alta a su obligación, entonces sí tendría que presentar, ¿sí? Pero si no tiene la alta de su obligación, ya sea 956 o 955, que son las obligaciones correspondientes, Sí. entonces no va a presentar, no va a generar ninguna presentación, ¿sí? Porque no va a estar obligada en el caso de tener suspensión temporal. Entonces eso ya tendría que controlar un poquito también en su constancia de RUC. Así mismo, entonces Nadia Pérez, está contestada tu pregunta. Bien, vamos a hablar un poquito, vamos a dejarle respirar un poquito acá a la colega, que tome un poquitito de agua, y vamos a hablar un poquito sobre el sistema punto de venta. El sistema punto de venta es ideal para tu negocio, integra de manera ágil las operaciones de venta, ayudándote a controlar tu inventario, cuidar tu caja, facturar, ganar tiempo y agilizar los procesos de control. ¿Sí? Entonces, con el punto de venta podemos controlar todos esos puntos. Y si deseas más información, podrías comunicarte al teléfono 021-492-888, opción 1. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan tu llamado. Bien, Gaby. Continuamos entonces un poquito con el margen teórico. Sí, así mismo. Bien, lo que quería hablar un poquito dentro del marco teórico también, en relación a la resolución, es justamente la incorporación de nuevos registros de comprobantes, ¿sí? Entonces, si es que yo ya hice mi presentación o mi generación del talón de presentación, ¿sí? Del mes que yo estoy importando. Bien, suponemos, importé al Marangatú, me salió todo perfecto. Entonces yo digo, genial, todo me salió bien, me sale procesado total en mi importación, significa que todos mis documentos están bien, no tienen ningún tipo de error, me aceptó todos los documentos, bien, genial, hago mi generación de talón de presentación, presento ese mes que importé. Bien, luego de un tiempo, qué sé yo, a diciembre, ¿sí? A diciembre, el contribuyente me dice, ¿sabes qué? Encontré una factura de enero que quiero que me presentes, ¿sí? Entonces, al momento de tener que volver a presentar ese archivo o esa factura, ese comprobante, ya va a hacerlo de manera individual y por carga manual en el Marangatú. Y no por una cuestión que StarSoft no quiere volver a generarme el archivo, ¿sí? Claro. O porque mi sistema contable no me permite volver a generar el archivo. No. ¿Por qué? Porque el sistema en sí le va a permitir generar el archivo tantas veces ellos quieran generar. Obviamente tiene su proceso también para poder generar esas tantas veces que quiera el usuario. Ahora, ¿dónde está el inconveniente? El inconveniente se presenta ya en el Marangatú al momento de haber hecho esa generación del talón de presentación. ¿Y dónde habla eso? Habla justamente en el artículo 9, que cuando el contribuyente requiera la incorporación o inclusión de nuevos registros de comprobantes con posterioridad a la generación del talón de presentación, deberá realizarlo únicamente de manera individual, carga manual. Asimismo, deberá actualizar el talón resumen de operaciones en el sistema Marangatú mediante la opción disponible para el efecto. ¿Está bien? Lo mismo, hice mi importación, ¿sí? Me salió procesado total, genial. Digo yo, bueno, genial, voy a presentar nomás ya o voy a generar nomás ya mi talón de presentación. Voy a generar mi talón resumen, ¿sí? Y hago todo el proceso. Pero luego en mi talón de presentación va a salir los montos correspondientes que me genera el Marangatú. Y ahí encuentro que no coincide algún dato con mi formulario 120. Entonces voy a la revisión, ¿verdad? De los datos o de los comprobantes físicos
y encuentro que había sido una factura no incluí en mi carga del sistema. Por A o B motivo, se me traspapeló, no estaba entre mi archivo, ¿sí? Y bueno, ya se hizo la presentación. Entonces, esa factura voy a tener que hacerlo por carga manual, directamente ingresando a mi clave de acceso, ¿sí? El Marangatú, ir a declaraciones informativas y carga manual directamente. O sea, que después de eso, entonces tengo que hacer otra vez la confirmación para actualizar. Claro, exactamente. Para actualizar ese primer o esa primera generación del talón resumen o talón de presentación, yo tengo que volver a actualizar y hoy ya están todas las opciones dentro del Marangatú y me da la opción para poder actualizar. Bien. Lo otro que antes de pasar, Sí. volviendo un poquitito a lo que sería los comprobantes electrónicos y virtuales, también aclarar que dentro del Marangatú yo tengo que obviamente indicar ese comprobante electrónico o ese comprobante virtual a qué impuesto me va a afectar, ya sea el comprobante emitido, en el caso por ejemplo de ser una persona prestadora de servicios y contribuyente de renta personal, que va a tener la opción de tener una factura virtual, por ejemplo, y emite esas facturas virtuales, ya no usa facturas impresas o facturas preimpresas, ¿sí? Utiliza solamente ya factura virtual para la facturación de sus clientes. Entonces, en ese caso, ese contribuyente tiene una opción también dentro del Marangatú para poder indicar si ese comprobante emitido a qué obligación va a estar afectado. Y lo mismo con los comprobantes recibidos. Entonces ahí hay la opción para poder indicar a qué impuesto me afecta esos comprobantes. Lo único que indica acá es que esos comprobantes ya no se van a importar. ¿Y por qué no se van a importar? Porque ellos ya tienen obviamente en su base de datos esa información. Ustedes solamente lo que van a hacer es incluir nada más. Claro, Eso. ir y decir, indicar ahí, bueno, este comprobante me va a afectar a mi IVA, porque está relacionado a mi actividad, o me va a afectar a mi renta personal, porque, qué sé yo, es una factura emitida del supermercado, que hoy en día están también ya con el tema de las facturas electrónicas. Así ¿sí? mismo. Bien, lo otro que quería un poco hablar de lo que sería ya la resolución 90, en honor un poquitito al tiempo, porque se va muy rápido, parece el tiempo. Sí. En el artículo 14 también vuelve a hablar del contribuyente de renta personal, ¿sí? Entonces dice renta personal por renta de servicios personales que en el transcurso de un ejercicio fiscal inicie alguna actividad afectada por el IVA, deberá registrar la información de los comprobantes de manera mensual a partir del periodo fiscal enero del año siguiente a la inclusión de esta obligación, ¿sí? A tal efecto, la SED en el mes de enero de cada año dará de oficio la baja de la obligación 956, registro anual de comprobantes, y el alta de la obligación 955, registro mensual de comprobantes. Es decir, va a tener una sola obligación, o 955 o 956 el contribuyente. No va a tener dos obligaciones o dos declaraciones informativas a presentar. No, es uno u otro. Entonces aquí también indica. ¿Qué quiere decir? A modo de ejemplo, voy a ponerme un poco, ¿verdad? Si yo, Gabriela Corbalán, estoy trabajando en Starsoft, soy funcionaria dependiente de Starsoft, ¿sí? Entonces, estoy en renta personal, ¿sí? Por tener dependencia con Starsoft, probablemente yo voy a estar obligada a la 956, registro anual de comprobantes. ¿A partir de cuándo? Ya del 2022, si es que no estoy dentro del anexo de la resolución 90, ¿sí? Ahora bien, dentro del 2022, enero, febrero, marzo, ¿verdad? Mes X, yo decido, qué sé yo, abrir una librería, ¿sí? Y esa librería obviamente probablemente va a estar obligado por IVA y va a estar obligado incluso por IRE simple, ¿sí? Entonces ahí
yo voy a pasar a tener que presentar la 955. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tener actividad afectada por el IVA. Ahora bien, ¿cuándo yo voy a tener que hacer mi presentación 955 o a partir de cuándo? Aquí dice, a partir del periodo fiscal enero del año siguiente. ¿Qué significa? Que yo a partir del 2023 recién voy a estar obligada por la 955. Entonces probablemente yo en el 2022 sí tenga que hacer mi presentación de registro anual, ¿sí? Que sería, voy a presentar mi registro anual en el 2023, ¿sí? Porque recuerden que al año siguiente las presentaciones anuales. Y en el 2023, sí, ya desde enero, yo voy a tener que hacer mi presentación 955. Es lo que habla un poquito el artículo 14, ¿sí? Bien, Gaby, en honor al tiempo, acá la audiencia ya nos están pidiendo para que mostremos dentro del sistema cómo generar los archivos, qué es lo que tienen que tener en cuenta. Sí, genial. Entonces vamos a pasar rápidamente en honor al tiempo, ¿verdad? Realmente se hace bastante corto cuando el tema es interesante y está obligado para todos. Entonces, en honor al tiempo, vamos a ir haciendo las consultitas. ¿Qué pasos debo seguir para tener la actualización de la R90? Sí, primeramente hay que ver si ya tiene la versión 2021 en su sistema, que para todos los sistemas aparece aquí en la parte inferior la versión a la que está ligada a su sistema. Si tiene ya versión 2021.01, directamente en utilitarios, administración del sistema, actualizar sistema en línea. ¿Para qué? Para tener la última fecha de actualización de la versión 2021, que obviamente está ligada con la RG90. Ese es el paso a seguir, ¿sí? Sería la versión 2021.01. Así ¿verdad? mismo. Si tengo una versión, por ejemplo, me aparece todavía versión 2020, que hay varios clientes todavía que están con versión 2020, entonces ni aunque yo haga actualizar en línea, no voy a tener todavía opción de generar la RG90. En ese caso, comunicarse con el departamento de actualizaciones o ver si en su sistema le aparece en la parte inferior, le tiene que aparecer solicitar actualización. Entonces ingresa ahí, completa el formulario y luego los compañeros del departamento de actualizaciones se comunican con ellos. Así mismo. Gaby, una vez hecha la actualización y visualizar, ¿verdad?, la versión 21.01, ¿verdad? ¿Qué sigue en mi sistema? O sea, ¿qué es ya lo que tengo que tener en cuenta para ir? Sí, en ese caso, como dije, ver la administración del sistema, actualizar sistema en línea, por un lado. Y luego ya en operaciones fiscales, resolución general 90, va a aparecer justamente para hacer la generación de los archivos y tenemos un ítem que se llama administrar identificador. Entonces aquí voy a explicar un poquito. El administrar identificador es una opción muy importante en el proceso de la generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde administrar identificador es lo que yo voy a ir haciendo las correcciones, ¿sí? Justamente de los errores que me genere en el Marangatú. Hace rato consultaba una de las colegas, ¿verdad?, que está siguiendo la transmisión, cómo hacer las correcciones en el Marangatú o cómo hacer las correcciones de errores en el Marangatú. Ese es un punto muy importante y un punto que también uno tiene que prestar mucha atención al momento de poder hacer las correcciones. Entonces, la generación del archivo en sí, en generar archivo resolución 90. Y las correcciones en administrar identificador. Ya. A ver, y una vez que generamos el archivo, o sea, consultando, ¿verdad?, si es que tenemos algún retroactivo dentro del sistema para la R90 No. o... Para la generación de la RG90 no hay retroactivos. No hay retroactivos. Excepto que obviamente tengan una versión muy antigua, ejemplo, qué sé yo, 2018, 2019, nunca decidieron hacer su actualización 2020
en ese caso sí tienen que hacer, obviamente, los procesos retroactivos, pero dentro de lo que sería formulario, ¿sí? Para el IRP, por ejemplo, tenemos el IRP retroactivo, ¿sí? En el caso para los formularios 515, ¿sí? Entonces, en ese caso sí tienen que hacer retroactivos de renta personal. Pero para la RG90 en sí no hay ningún tipo de retroactivo. Ya, ¿y cuántas veces puedo generar el archivo dentro del sistema? ¿Eso incide en algo? Sí, justamente como indicaba, en el sistema yo puedo generar las veces que quiera el archivo. Aquí solamente que hay que tener un poco de cuidado en el momento de ya hacer la importación de ese archivo al Marangatu. Entonces yo voy a generar mi archivo resolución 90, ¿sí? Acá voy a generar, ¿sí? Voy a poner mi sucursal o mi consolidado, voy a generar mi mes de enero, ¿sí? Tengo el año 2021, voy a generar ventas, ¿sí? Tengo 3 formatos a poder generar, en Excel, CSV y TXT. CSV, TXT, formato que aceptan la SET para la importación. Excel, para poder hacer un control o una verificación de mis registros antes de poder subir al Marangatu, ¿sí? No significa que no me va a tirar errores el Marangatu porque yo verifiqué todo, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Ahí es solamente para consolidar si todo lo que tengo en mi archivo está todo cargado en mi sistema. Y si coinciden los saldos y si coinciden los valores. Así mismo, con lo que voy a importar. Bien, genero Excel, entonces después yo puedo generar el TXT o el CSV. Voy a generar un TXT. Le doy confirmar, ¿sí? Y aquí un punto importante también que voy a capturar acá en la pantalla, en mi Paint, voy a pegar esto, ¿sí? Aquí hay que tener muy en cuenta, ¿qué es lo que yo tengo que tener muy en cuenta aquí al momento de la generación? Lo que yo tengo que tener en cuenta es este numerito, ¿sí? Este numerito. Estos 5 últimos dígitos es lo que yo siempre tengo que tener en cuenta en el momento de mi generación. Los 5 dígitos que es mi identificador, ¿sí? Ese es mi identificador. Entonces yo voy a ir nuevamente al sistema, voy a cerrar ya mi generación de archivos y ahí entra lo que sería mi administrar identificador, ¿sí? Entonces yo voy a pedir acá el mes de enero, ¿sí? Voy a pedir ventas, registro de ventas, ¿sí? Y aquí me aparece una columna que dice identificador, ¿sí? Generé el archivo, no sé, hice todos mis controles, todos mis documentos están registrados en mi sistema, entonces yo voy a levantar este identificador, ¿sí? Al Marangatu. Al momento de subir al Marangatu, si me sale un error, entonces aquí es donde yo tengo que ir viendo para corregir. ¿Cómo es la corrección? En el Marangatu, ¿qué es lo que me va a saltar? En el Marangatu me va a saltar, este es un ejemplo nada más, de un contribuyente de X que ya hizo la generación del archivo, ¿sí? Entonces me sale, por ejemplo, por eso el identificador acá no va a coincidir, ¿sí? Que tengan en cuenta eso. Procesado parcial sale en el Marangatu. Entonces acá yo voy a abrir en la pestañita del ojo, que tiene ahí mi Marangatu, y ahí me va a saltar los errores. ¿Qué me saltan los errores? Me saltan las líneas de error. ¿Qué tengo en mi sistema? Tengo mi identificador y tengo mi número de línea. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a marcar acá para corregir? Voy a marcar solamente mi número de línea que me indique el error, ¿sí? Entonces, voy a tener en cuenta que marcando mi número de línea que tengo de error, yo voy a darle confirmar y ¿qué hace administrar identificador? Me limpia solamente esas líneas de error, ¿sí? Pero tener en cuenta que primer paso es pasar por administrar identificador y después hacer las correcciones en mi sistema, ¿sí? De mi documento. Si me sale error de timbrado, me sale error de número de secuencia del comprobante y realmente está mal cargado el número de comprobante y X errores que me salgan en el Marangatu, entonces primero administrar identificador y luego ir a mi comprobante, por ejemplo, qué sé yo, el 4959, 4960, 4961
y hacer las modificaciones que se precisan. Después el sistema me va a permitir volver a generar el archivo. Eso es en el caso de que yo ya subí el archivo al Marangatú, ¿sí? En el caso de que yo ya subí el archivo al Marangatú, tener en cuenta que las líneas de errores que me tira el Marangatú y ahí hacer las correcciones desde administrar identificador, marcando solamente las líneas de error que me indicó el Marangatú, ¿sí? Entonces con esto yo le voy a dar confirmar aquí y me va a limpiar estas líneas. Ahora bien, todavía yo no hice la importación al Marangatú, sino que yo probé nomás mi sistema si realmente me genera el archivo, pero nada no subía al Marangatú, ¿sí? Entonces yo veo que sí me generó un identificador, ¿sí? No subí todavía el archivo, no importé, no me salió ningún error en el Marangatú. En ese caso yo directamente marcar o desmarcar todos, ¿sí? Tildo aquí, le doy confirmar, ¿sí? Porque yo no subí el archivo al Marangatú. ¿Qué hace? Me limpia todo el identificador. Entonces ahí yo voy a tener opción siempre de volver a generar el archivo, ¿sí? Y como yo decía, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta siempre? Es mi número de identificador. Entonces acá yo voy a generar otra vez una venta en TXT, le voy a dar confirmar y me va a volver a generar el archivo. Con un nuevo ID. Exactamente, con un nuevo identificador. Entonces eso es lo que hay que, como ya indicaba, tener siempre en cuenta. El identificador, ¿sí? Entonces el identificador primero que yo saqué, 123.90, desapareció, porque yo ya le di limpiar, ya no tengo ese identificador. Ahora bien, hay que prestar atención también porque dentro de los archivos ese no desaparece. Entonces si yo voy acá, en Excel, Millennium, ¿sí? Carpeta Millennium, RG90, ¿sí? Yo voy a tener ambos archivos, ¿sí? Todavía. Voy a tener la 100 o la 12390, que fue mi primera generación a las 15:55, y luego tengo mi otro generador, ¿sí? Que fue a las 15:59, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado al momento de hacer también la limpieza del identificador, ¿sí? Y la generación de mis archivos, de saber cuál es lo que voy a subir al Marangatú para que pueda consolidarse, ¿sí? Con mi administrar identificador. Entonces yo voy a administrar identificador, mes de enero, ventas nuevamente, y me trae otro número de identificador diferente al que tuve primero. Entonces este identificador es lo que yo tengo que subir al Marangatú para poder tener en cuenta los errores que me lance el Marangatú. ¿Está bien? Espectacular, Gaby. En honor al tiempo, ¿verdad? Se nos hace muy corto ya, 1 hora nada más de programa. Sí, la verdad que para lo que sería la resolución general 90 es bastante corto. Es muy amplio y con el proceso de controlar ciertas cosas, la verdad que es un poco corto el tiempo. Sí. Acá Jorge Arestío dice, ¿cuándo se puede hacer una charla presencial? Hay consulta puntual que no son respondidas cuando es virtual, dice. Entonces, yo creo que Jorge, si podrías comunicarte un poquito al departamento de soporte, o si deseas venir a nuestras oficinas, entonces puedes acercarte si es que tenés algunas o varias consultas, ¿verdad? Donde nosotros podamos liberarte, ¿verdad? De esas dudas. Entonces puedes acercarte o simplemente incluso puede enviar un correo también. En la página de StarSoft están los correos. Sí. Él puede escribir un correo con sus consultas y eso obviamente nos hacen llegar seguramente, y ahí nosotros respondemos en el correo al colega. Así mismo. Entonces, Jorge, te invitamos a que vengas, o por los medios que desees podés ir haciendo tus consultas. Quería hacer un anuncio que el día de mañana, viernes 12 de noviembre, tendremos la grata visita de la ministra de la Mujer, la licenciada Celina Lescano. Así que a no perderse, a las 10 de la mañana en vivo desde la página de StarSoft. Entonces, para que todos se prendan y nos visiten un poquito en esa transmisión también.
Y para que nos acompañen un poquito por la visita de la ministra, ¿no? Así mismo, entonces sería una grata visita, ¿verdad? Para que todos puedan apuntarse a las 10 de la mañana. Y bueno, Gaby, en honor al tiempo, como bien lo había dicho ya, ¿verdad? Entonces vamos a ir cortando, ¿verdad? Sí, vamos a ir cerrando. De hecho que, como digo, lo que hay que tener mucha atención al momento de hacer la importación y Sí. ya ir corrigiendo los errores, ¿sí? Porque si uno obviamente no presta esa atención de tener en cuenta el identificador, como ya indiqué, Sí. hay que tener muy en cuenta este identificador que genera también en el Marangatú. Entonces, por cada archivo que uno sube, va a aparecer este identificador y este mismo identificador siempre me tiene que coincidir aquí en el sistema con el identificador para poder yo ir corrigiendo las líneas que me indican. Entonces, eso tener muy en cuenta dentro de lo que sería el sistema y el Marangatú, que ambos tienen que coincidir en el identificador. Sí, así mismo. Entonces, en una oportunidad, ya sea de la semana que viene, entonces podemos entrar netamente ya con el sistema, ¿verdad? Y mostrando todos los puntos a tener en cuenta donde sea más específico, donde puedan hacer sus consultas así directamente, según el caso que tengan. Veo que hay varias consultas también sobre eso. Entonces, vamos a ir respondiendo de igual manera en el chat. Los videos se quedan, o sea, el programa se queda grabado, Sí, entonces vamos a ir consultando sin ningún problema. Y bien, Gaby, muchísimas gracias una vez más Sí, por gracias estar también con todos nosotros. al espacio. Sí, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima.